Grabo. Están viendo el aula virtual ahora. Sí, Agregué, empecé a organizar la información y lo estoy haciendo de manera que tengan visualmente todos los temas que estamos trabajando y que tengan una idea. Voy a intentar hoy de que se queden con la idea de lo que falta para que vean que yo considero que estamos bastante bien con la materia. Así que bueno, no nos faltan muchas clases para terminar todo. E incluso hemos hecho muchas más cosas que otros años. Así que en ese aspecto estoy contento. ¿Qué número de archivo es el que el me... 22. 22. El hecho en clase, perfecto. Ese ya está disponible, lo tienen ahí a la vista. Y si me permitís... ¿Están viendo el archivo ese o no? Seguimos viendo el campus virtual. ¿No ven una ventana desplegable que se desplegó una ventana? No, estamos viendo el campus virtual. Me parece que está compartiendo solamente el navegador, el Chrome. Está bien, no importa. Vamos a compartir eso entonces. Y ahora que lo tenemos ahí a la vista. Esperen, ¿eh? A ver si... Bueno, díganme si lo ven. A ver. Están viendo ahora el documento que estábamos haciendo en clase. Sí, sí, se ve Bueno, el diseño. Sí. bueno, la pregunta tuya es... A ver, yo ya tengo todos los componentes calculados porque lo habíamos llegado a calcular. Y ahora lo quería verificar. Y lo hice de una manera, no sé si está bien. Bueno. Eh, Abajo del diferencial tengo una fuente espejo de corriente. Bueno, a ver, espera. Vamos a ir al circuito. Sí, en el diferencial tenés una fuente espejo mejorada, porque tiene Claro, resistencias que lo que hacen es aumentar el valor de la resistencia de salida de la fuente, en este caso la RO3 que aparece entre este punto y tierra. Tierra estaría aquí, ¿no? Porque dinámicamente la fuente de alimentación es un cable y por eso se la llama mejorada. Sí, sí. Y es una fuente sí. espejo porque normalmente estas dos resistencias son iguales y entonces uno espera que esta tensión base emisor sea igual a esta tensión base emisor y se copian las corrientes. Sí, perfecto, está bien. Entonces la pregunta es, Yo para calcular la corriente de colector de los transistores del par diferencial, lo que hice fue, usando la fuente de corriente, ver qué corriente me imponía en el colector del 4, por ejemplo, la corriente que me impone la fuente de corriente. sí, muy bien, Una vez calculada esa corriente, dividido 2 es la corriente de colector del diferencial, porque es la misma corriente que pasa por el 3. muy bien, claro. No, estaba pensando si era correcto arrancar de ahí, porque me ahorro todo el análisis estático del diferencial. Es que ese es el análisis estático del diferencial. Justamente esta es Bueno, una fuente de corriente. Lo que hace es imponer la corriente continua en este par diferencial. Entonces, ¿qué es lo que haces vos? Primero, eh, planteo la con malla. este transistor, claro, este Sí, transistor lo que hace es eh, fijar un valor de corriente. Vos fijate esto, ¿no? Que de todos los transistores que están disponibles aquí, del único que conoces la tensión que tiene de las únicas resistencias que conoces, qué caída de tensión tienen entre extremos, es esta, la de este transistor, donde tenés la resistencia R1. A ver, vamos a ver toda la malla. B, la resistencia R1, tensión base emisor del 4 punto de la base emisor y la R3. y la R3. Es decir que esta tensión menos los 0,7 volt que tenés entre base y emisor del 4 caen sobre estas resistencias, con lo cual vos estás en condiciones de calcular la corriente que viene por R1 y que circula por R3, que en realidad no son la misma corriente, o sí son la misma corriente. ¿Por qué? Aunque no tanto, porque fíjate una cosa, por R1 circula una corriente, que es la suma Sí, de la corriente IC4 más la corriente que viene por aquí, por este cablecito,
que es la suma de IB4 más IB3. Entonces, como las corrientes de base de los dos transistores IB3 e IB4 son mucho menores que la corriente IC4, yo puedo asumir que la corriente que viene por aquí es prácticamente la misma que viene por acá. Entonces digo, calculando la corriente que viene por la resistencia R1, que lo hago resolviendo esta malla, yo lo que estoy obteniendo es una corriente que es muy parecida a la corriente IC4. ¿Y por qué puedo? Y otra cosita más que aclaro, ¿no? También para plantear esta malla, vos lo que propusiste es que la corriente emisora es prácticamente la corriente de colector del transistor 4, lo cual es cierto, Sí, sí. porque la corriente de base es, no recuerdo qué transistor tenemos acá, pero 100 veces, ponele, creo que en un 3086. Si es un 3086, tiene un HFE que vale 100, esa corriente es 100 veces más chica, así que ni lo vemos, la que viene por acá. En realidad, por acá hay una corriente que es la suma de esta IB más esta IB, que uno supone que van a ser iguales porque esta corriente va a ser igual a esta corriente, porque las mallas de entrada de estos transistores, donde tenés una R2 que es igual a una resistencia R3, hace presumir que estas tensiones base emisor 3 y base emisor 4 van a ser iguales. Entonces, como las corrientes de colector dependen de esas tensiones base emisor, las corrientes IC4 y IC3 son iguales. Y bueno, ¿qué tendrías por acá? Dos corrientes de base. Y bueno, está bien, la corriente que viene por Pero acá son en todo chiquititas. caso será 50 veces más chica que la que viene por acá. Sigue siendo despreciable. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo por una cuestión de que como la fuente espejo no la tenía tan clara, también la tuve que repasar y tenía la duda de si había arrancado bien el análisis. Se ve que sí. Siempre tenés que arrancar de la fuente de corriente, porque es la que impone la corriente en todo el circuito. Yo hoy voy a Está bien. explicar, hay un archivo que voy a usar que lleva por nombre fuente espejo avanzada o algo así, que tal vez eso también te ayude a entender un poquito mejor el concepto de lo que está pasando. Una cosa más te digo para que la tengas en cuenta. Ahora no lo voy a explicar si no sabes qué es, pero acordátelo porque lo contó Noelia y lo volví a contar yo. Que estas fuentes de corriente que imponen la corriente en realidad están puestas por una razón, que es mejorar la relación de rechazo de modo común. Y hay una intención de por qué queremos mejorar la relación de rechazo de modo común. Así que eso es algo que tenés que saberlo. No sé si lo sabés o no, o lo tenés presente o no. Ahora no lo voy a comentar, lo comentaremos después, en algún Me momento. daba una idea. Sí. Bueno, después lo vamos a recordar entonces. Pero eso es muy importante que lo sepan estas cuestiones, porque tienen que saber para qué usan los circuitos. Más allá de que calculen todo, que está muy bien lo que calculaste, o como arrancaste está muy bien, lo que tenés que saber es por qué está esa fuente. Y una cosa más digo, y acá sí me parece interesante mencionarlo. Si yo estoy diciendo, a ver, ¿cómo es esta cuestión? La corriente del transistor 4, una vez que se establece, una vez que se tiene un transitorio, bueno, se establecerá la corriente del transistor 3, y una vez que está la corriente del 3, están las corrientes en el 1 y en el 2. Entonces, cuando ustedes plantean, si yo planteo sumatoria de tensiones en este nodo y digo que IC1 más IC2 es igual a IC3, está bien formalmente. Y yo lo voy a poner bien. Ahora, si fuera un examen, si yo quiero preguntar, que seguramente si ustedes escriben así, lo voy a preguntar, si le pregunto, a ver, ¿está bien decir que esta corriente IC1 se suma con esta corriente IC2 y da esta corriente IC3? Si ustedes dicen que sí, está mal. Porque en realidad no es que esta y esta se suman y dan lugar a esta corriente. En realidad esta corriente se divide en estas dos. Entonces, acá, yo por eso esto lo voy a mencionar muchas veces, porque una cosa que es importante para poder entender cómo funcionan los circuitos es explicarlo bien, digamos, expresarse con propiedad. Esa es una de las cosas que nos critican, y discúlpeme, ¿no? Es una de las cosas que nos critican muchas veces la gente de sociales a las personas técnicas. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, que yo me doy cuenta que muchas veces no reparan en esto. No es lo mismo hablar de HFE estático que HFE dinámico, porque en un caso hablan en el estático de un HFE que vincula valores fijos de corrientes, que son en este caso colector y base. Pero el HFE dinámico lo que vincula son variaciones de corriente. No importa el valor de continua, vincula variaciones de corriente.
me dice cuál es la relación entre esta variación de corriente IC y esta variación de corriente IB. Y muchas veces nosotros cuando hablamos, no distinguimos en la manera de expresarnos si estamos hablando de un valor que es fijo, una continua, si estamos hablando de variaciones, no lo hacemos esa distinción. Entonces, cuando estudiamos mal, porque esto es igual. Esa es una de las críticas que nos hacen muchas veces la gente de sociales, que no hablamos con propiedad. Y yo creo que es cierto eso. Por eso yo siempre trato de pensar mucho lo que estoy diciendo. Bueno, eso es un agregado aparte. Bueno, ¿y cómo sigue tu pregunta? No sé si ya respondí todo lo que tenías para preguntar. No, eso era la pregunta, porque es el comienzo de análisis. El resto salió Perfecto. de Entonces te seguir los digo, números. entonces, ¿cómo es la cuestión? Una vez que calculaste estos puntos Q, calculaste el punto Q de este transistor, y una vez que tenés los puntos Q, haces el análisis de continua, el análisis dinámico, que estaba hecho, que lo hicimos nosotros. Sí, sí, sí. Incluso cuando hicimos el análisis dinámico, hago un recordatorio. Me parece a mí que establecimos lo que eran las ecuaciones de diseño, creo. La verificación se hace con ecuaciones completas, esto sí. Y bueno, se hace el análisis estático, el análisis dinámico. El dinámico involucra un análisis de modo diferencial y un análisis de modo común. Y en realidad, con el análisis de modo diferencial, ustedes calculan la ABD, y con el análisis de modo común, haciendo la relación entre módulo de ABD sobre módulo de ABC, lo que obtienen es la relación de rechazo de modo común. Y esos son, y bueno, y con el modo diferencial también calculan la resistencia de entrada R y D, la dinámica. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque necesitamos definir, y también en modo diferencial pueden calcular la resistencia de salida R o D. Porque cuando definamos el diferencial vamos a definir, nos interesa conocer ABD, RID, ROD y la relación de rechazo de modo común. ¿Está bien? Bueno, y acá estaba esto que habíamos hecho. No sé si hay alguna cosita para preguntar más de esto. ¿Quieren preguntar algo más de esto? Si no, dejo de compartir y arrancamos con la clase. Bueno, estaba todo desarrollado esto por lo que veo. Yo diría que aquí quedaba algo, a ver, esperen, que yo no recuerdo bien cómo era, que decía terminarlo, había que terminarlo, faltaban calcular algunas cositas. Así que bueno, termínenlo y hagan la verificación. Bueno, dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto? Bueno, dejamos de compartir. Fíjense que cuando estudiaron esa configuración, lo que tenían a la salida es un fuente común. Así que si fuera un monotapa, su estudio sería el mismo. Así que ya eso ya está, ese monotapa ya lo damos por liquidado. A ver cuántos somos. Somos poquitos. ¿Saben por qué somos tan poquitos? Porque después terminan apareciendo más. Pero, ¿por qué se conectan tarde? ¿Habrá alguna cuestión que yo no sé? ¿Están cursando otra materia? ¿Puede ser algunos antes que esta? No, Lo profe, único puede que se ser me por ocurre, el horario, porque capaz que llegan de laburar a las 6, entre que se acomodan y todo lo demás, se hace más tarde, ¿viste? Ah, está bien. Bueno, está bien. Dale, bueno, vamos a seguir entonces. Les voy a mostrar el campus ahora para que más o menos entiendan cómo funciona, en qué situación estamos, y les cuento todo lo que vamos a tratar de hacer hoy. Hoy tal vez vaya un poquito más rápido, pero si voy muy rápido y no se entera y no se entiende, me frenan ahí en seco. Y me dicen, no se entiende, prefiero más despacio y que se entienda. Bueno, yo ahora voy a compartir de nuevo. Esperen un cachito. Vamos a compartir. Creo que, a ver, qué complicado esto, ¿no? Creo que es este. No, este que está acá. Bueno, miren, para que nos organicemos. Agregué estos dos espacios, los ordené un poquitito mejor, y aquí tienen amplificador diferencial completo, que este amplificador diferencial completo fue el que yo di después de la segunda clase, creo, de Noelia, en donde tenían un diferencial hecho con JFET, y tomábamos las salidas de los dos colectores. Y habíamos empezado el análisis. Yo ahora lo voy a mostrar para que lo recuerden,
Y después de trabajar con este, para que lo recuerden, vamos a empezar a resolver este que dice actividad amplificador diferencial con FET. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Van a ver que es toda una progresión de un análisis de un amplificador hecho con FET, con un JFET. Lo que les voy a pedir a ustedes después es que hagan todo el mismo análisis, pero cambiando, van a poner un MOSFET. Esto lo vamos a resolver juntos y vamos a ver si podemos ir más o menos rápido. Y como en realidad el arranque de esta actividad tiene que ver con esto que habíamos visto acá, amplificador diferencial completo, entonces voy a recordar lo que habíamos trabajado ahí. Y también, cuando hablemos de, porque justamente acá les mostraba un amplificador que nos permitía tomar, poner una carga entre los dos, en este caso entre los dos drenajes, eso se lo llama carga flotante. Hay un puntito acá donde se habla de carga flotante que lo vamos a usar hoy y ya se los dejo disponible para que ustedes lo vean. Y tenía ganas de hacer también la fuente espejo avanzada. Yo les había pedido para hoy que hicieran este que está aquí y este que está aquí, aunque sea el circuito dinámico. Muchos no lo hicieron, así que bueno, de todos modos, creo yo que van a tener tiempo hasta la semana que viene para hacerlo, porque estaría bueno que traten de hacerlo. Y este que está acá, créanme que es un trabajo, ¿cómo se llama? Un trabajo extenso. Así que vamos a ir trabajando, hay unos cuantos puntos para resolver, y vamos a ir voy a primero a recordarles lo voy a hacer muy rápido, y después en el pizarrón, y a partir ya de fórmulas, no voy a volver a hacer deducciones ni nada raro. Ustedes sí en los exámenes, si yo se los pido, tienen que hacer las deducciones. Vamos a resolver este que está acá, esta actividad, que son unas cuantas consignas. Bueno, entonces arranco ya sin más trámite con esto. Les recuerdo, esto fue la tercera clase de amplificador diferencial. Ahora, por supuesto, ya sé que no lo están viendo, pero esperen que se abra esto, que por qué no se abre no lo sabemos. Ahí abrió y ya se lo voy a compartir. Para recordar, es para hacer un repaso, una revisión, ¿no? Esperen que me están llamando, me disculpan un segundito. Hola Jorge, ¿cómo estás? No puedo hablar, no estoy en clase. Te llamo después. Abrazo, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ¿están viendo el amplificador este diferencial que está ahí? El que vimos hace varias clases atrás. Sí, lo vemos. Sí, lo vemos. Bueno, acuérdense que, bueno, nosotros estamos trabajando ahora con un amplificador diferencial que tiene 2 entradas y una sola salida. Empezamos todo nuestro estudio con un amplificador de esas características y estamos usando un amplificador diferencial que tiene 2 entradas y una salida. Pero también podemos tener un amplificador diferencial que tenga 2 salidas. Y esto es lo que se le llama amplificador diferencial completo, cuando ustedes tienen las 2 salidas disponibles. Pero yo cuando empezamos con esto les dije, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar con una de las salidas y después vamos a ver cómo extrapolamos a las 2 salidas todo lo que obtuvimos. Así que esto ya lo habíamos hecho. Bueno, acá contamos cómo se dibuja el circuito estático, que ya lo saben ustedes, DS se reemplaza por 0 volt, las reactancias capacitivas son circuitos abiertos, porque yo puedo decir que la continua tiene una frecuencia que es 0. Así que, bueno, nosotros sabemos que en lo práctico, en lo que es fierro, se cargó el capacitor. Es eso lo que me están diciendo. Bueno, seguimos bajando. Bueno, aquí dibujé todas las variables que intervienen en el análisis de continua, o todas las señales que intervienen en la variable de continua, en el análisis de continua, porque quiero que se acostumbren a poner de manifiesto todas las señales, porque uno después no sabe cuáles son los signos, por qué pusieron negativo, por qué pusieron positivo, y si hubiera alguna corrección para hacer que lo salvara, no puede hacerse porque uno no sabe cómo están considerando la caída de tensión. Entonces, dice, si pretendo que funcione como diferencial, bueno, acuérdense, ¿no?, que un diferencial para que funcione como tal requiere que estos 2 transistores sean idénticos. ¿Esto qué significa?
que para igual valor de BGS, las corrientes ID sean iguales. Puede pasar, acuérdense que todo dispositivo tiene dispersión, ¿no? Tiene un valor típico, un valor mínimo, un valor máximo. Bueno, cuando decimos que sean iguales, no estamos diciendo que sean los valores típicos. Decimos que sean los valores iguales, que sean los dos máximos, los dos mínimos, los dos típicos, los dos del medio, no importa. Pero digo, tienen que ser iguales. Entonces es muy importante para el éxito del funcionamiento del diferencial que los transistores sean iguales. De todos modos, ¿esto qué querría decir? Que con transistores discretos, esos que uno compra, bien o que compra uno por un lado y otro por el otro, y si los juntos seguro que son distintos, aunque tengan el mismo nombre, digamos, la misma familia. Pero digo, los juntamos y son distintos los transistores. Bueno, eso no quiere decir que yo no pueda hacer un diferencial con dos transistores discretos, pero tengo que hacer algunas manganetas que hacen que sea un diferencial bastante defectuoso, aunque lo que va a hacer es amplificar la diferencia de dos señales, que es lo que nosotros pretendemos que haga un diferencial, amplifique una diferencia de tensiones. Entonces, bueno, acá explicamos todo, que las tensiones BGS son iguales por topología, ¿no? Porque estos están unidos, los sources están unidos, los gates van los dos a masa están unidos, que la corriente ID1 es igual a ID2 y es igual a la corriente, a la mitad de la corriente que viene por aquí. Esta es la fuente de corriente acá, ¿no? Porque si ustedes se fijan, en el transitorio, una vez que, ¿cómo funcionaría esto? Y sería una especie de, si quieren, de autopolarización. Una vez que esta corriente llega a un valor de BGS tal que hace que esta corriente sea el doble de estas dos, entonces el sistema ya quedó funcionando y esto funciona como fuente de corriente. Y la corriente que circula por aquí va a ser esta tensión BSS menos la BGS1, esta que está acá. Vamos a hacer la cuentita a ver si está bien lo que digo, pero vamos a recorrer, porque me puedo equivocar, ¿no? Más BSS, tierra, menos BGS1, menos la caída de tensión en esta resistencia. Claro, entonces uno dice, es BSS menos BGS1, y como la BGS1 es negativa, termina siendo que, si esta BGS valía 2 volt y esto valía 10, no me acuerdo cuánto valían, sería 10 menos 2, bueno, termina dando un valor más alto que el de fuente. Pero por esta razón, porque esta BGS es negativa. Bueno, y después contamos cómo cómo hacer una iteración para encontrar las corrientes. Acá está hecha la iteración, proponíamos un valor de ID, hallamos una BGS del 1, una BGS 2, la hallamos con una expresión, la expresión del dispositivo, por ejemplo, y esta BGS se hallaba con la malla de entrada de estos transistores. Entonces hacían una iteración y llegaban al valor final. Y acá está contado esto, más o menos como... Esto está contado, no más o menos, está contado cómo funciona esto. Bueno, después recordamos, bueno, no recuerdo por qué puse esto ahí, pasemos, sigamos de largo, y después dibujamos esto que yo lo voy a recordar rápidamente y les voy a decir por qué, y no lo voy a volver a explicar nunca más. Nunca más es nunca más, pero lo voy a preguntar siempre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si no lo entienden, y todavía hoy no lo entienden, pregúntenlo hasta que lo entiendan, porque si no va a ser imposible de que puedan pasar la parte de modo diferencial y modo común. El tema es que nosotros ya habíamos dicho que si tenían recuerdo, ¿saben qué vamos a hacer? Rápidamente les voy a poner... Alejandro, se está por cortar, se está por cortar por las dudas. Bueno, paro ahora la grabación, corto todo y empezamos de nuevo, así no perdemos tiempo. Ahí voy. Dejo de compartir y termino la reunión. Y nos enganchamos al toque.